Y recuerdo que esto me trajo mucho dolor. Me trajo mucho dolor. Y empecé a culparme a mí mismo. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo, el pastor Braulio Núñez. Te doy la bienvenida a este programa. Esto no es un cuento. Dios te bendiga, amigo que me escuchas. Saludo a la audiencia, esta es la pastora Gloribel Manso y estamos contentos de una semana más traer una programación que edifique tu vida. Amén, eso es así. Y en el día de hoy, pues antes que todo, quiero decirle que queremos saber de dónde nos están viendo y darle la bienvenida a los nuevos amigos que se están uniendo a esta comunidad que está en crecimiento. Gracias. Escríbenos de dónde eres y a qué hora nos estás viendo. Sí, para nosotros sería un honor saber de dónde nos estás viendo y no tan solo saber de ti, sino añadirte a la lista de oración. Amén. Queremos orar por ti. Queremos que sepas que eres parte de esta comunidad. En el día de hoy, Gloribel, vamos a estar hablando sobre el autoperdón o el perdonarse a uno mismo. Y creo que en este tiempo donde vamos a conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo más grande del perdón, yo creo que es un tema que deberíamos de estar meditando en él y pensando en él, en el perdón. Yo quiero, antes de que entres de lleno, traer la definición del perdón. Me gustaría. Dice que el perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos. Entiéndase el rencor, el resentimiento, enojo, dolor. Tú te liberas de todo eso. Esto es perdonar. Ok. Fíjate, y hay que ver a veces qué nos lleva a nosotros a condenarnos o lastimarnos nosotros mismos con el no perdonarnos, ya sea por los errores que cometemos o por ciertas cosas que nosotros entendemos que no tenemos la capacidad para hacer, porque a veces también nos condenamos a nosotros mismos o nos culpamos a nosotros mismos cuando vemos que no somos capaces de hacer ciertas tareas o de hacer, de ejecutar cierta labor, porque vemos que alguien lo hace y nos comparamos, y al compararnos con otra persona terminamos entonces lastimándonos a nosotros mismos y condenándonos a nosotros mismos. Hablabas ahorita cuando nos estábamos preparando de que estábamos en una época de reflexión. Se acerca la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que hablaba sobre el mayor ejemplo de perdón. Y la Biblia trae el perdón de dos formas. El Señor nos manda arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y de esta forma cedemos el perdón de Él. Amén. Pero también nos manda a perdonar a los que nos hacen daño. Eso es amén. Y a perdonarnos a nosotros mismos también. Porque vamos a ver lo que pasa aquí con el apóstol Pedro, precisamente esa semana en camino de Jesús a la crucifixión, donde Jesús ya en un momento predice, podríamos decirlo, profetiza la negación de Pedro. Y Pedro sabemos que como decimos nosotros, se tira para atrás diciendo, no, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré, yo no te negaré. Pero vamos a ver lo que pasa. Me gustaría leer estos versículos del capítulo 22 del libro de Lucas. Lo puedes encontrar también en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, pero me gustaría leer lo de Lucas, que dice, y prendiendo a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no soy yo.
como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué nos conduce a condenarnos a nosotros mismos? Y aquí tenemos a Pedro que en un momento dado niega al maestro, y esto hace que su corazón se hiera, y dice la Escritura que lloró amargamente. Tengo algo bien interesante, no te vayas, quédate hasta el final del video. Amén. Porque te vamos a mostrar no solo la misericordia del Señor, sino te vamos a mostrar un punto interesante dentro de la Escritura que el Señor nos permitió ver, que sé que nunca lo habías visto y te va a interesar. Así que quédate hasta el final del video. Gloribel, sabes que cuando leí esta Escritura, me acordé de un momento dado en mi vida donde yo también negué al maestro. Lo negué con mis acciones. Y recuerdo que era recién convertido, podríamos decir, tenía unos meses, no recuerdo, 3, 4, 5 meses, no recuerdo cuántos meses tenía ya sirviéndole al Señor. Y recuerdo que llegaron unos amigos. Para ese entonces estaba viviendo en Puerto Rico. Llegaron unos amigos de acá, de Estados Unidos a Puerto Rico. Y me invitaron a salir. Y ya yo le estaba sirviendo al Señor. Ellos no le servían al Señor. Y yo cedí a esa invitación. Y cuando cedí a esa invitación, recuerdo que nos fuimos a un pub bien famoso de aquel entonces, cuando yo era joven. Me parece que todavía está vigente. Pero la cuestión es que cuando estoy en ese pub, empecé a participar de las mismas cosas que el Señor ya me había liberado. Okay. Empecé a participar y negué al maestro. Y recuerdo que esto me trajo mucho dolor. Y empecé a culparme a mí mismo. Entonces empecé a sentirme sucio delante del Señor. Y recuerdo que no encontraba la manera entonces de presentarme nuevamente delante de Dios y cómo pedirle perdón por lo que yo había hecho. Fíjate, ahorita decías que ¿por qué Pedro lloró amargamente? Tú sabes que humanamente, nosotros no queremos sentirnos culpables. O nosotros humanamente pensamos que somos perfectos, que no vamos a cometer errores. Y cuando llega el momento de nosotros cometer el error, entonces la culpa nos arropa. Yo que pensaba que no iba a cometer errores. Yo que soy el perfecto. Porque a veces cometemos errores, pero como no queremos admitir que es un error, tratamos de justificar las acciones que hacemos. Sí, eso es así. Y queremos resaltar también que no le queremos dar énfasis al autocondenarnos, sino que le queremos dar énfasis al bienestar que trae el perdonarte. El perdonarte a ti mismo. Yo creo que lo primero que tenemos que mencionar aquí es y repetirnos, nadie es perfecto.
no para justificar los errores, Amén. sino que mientras estemos en esta carne, vamos a cometer errores. Eso es amén. Eso es amén. Fíjate, el autoperdonarte, el perdonarte a ti mismo, uno de los beneficios que trae es que trae bienestar a tu mente, trae paz a tu mente cuando logras perdonarte a ti mismo. Uno de los beneficios también que trae es que te calma de la ansiedad. El perdonarte a ti mismo te calma la ansiedad, que hemos estado hablando sobre la ansiedad la semana pasada. Así que te invitamos que pases al canal, entra al canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Entra a nuestro canal, esto no es un cuento. Y en los videos vas a ver ahí donde tenemos el tema cómo vencer la ansiedad. O sea, el autoperdonarte te va a traer esos beneficios donde vas a poder sentir la paz, vas a poder sentir bienestar mental y vas a poder también vencer la ansiedad que trae el autocondenarte a ti mismo. Creo que teníamos que invitar al Espíritu Santo. Amén. Yo creo que es una parte fundamental que tú invites al Espíritu Santo a tener una conversación contigo mismo. Eso es amén. Primero dijimos que tenemos que tener claro de que nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto. Entonces se abre una oportunidad para yo corregir, para yo enmendar, para yo reconocer que fallé. Amén. ¿Ven? Entonces por eso es bien importante la oración y la guianza del Espíritu Santo, porque tiene que haber un proceso de sanación, tiene que haber un proceso de evaluación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar la próxima vez? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Qué debo de evitar para no cometer el error? Eso es amén. Y quiero que también otro punto que quiero señalar es que no estamos aquí hablando de autojustificación, porque no es lo mismo perdonarme cuando reconozco que en mí hay unas limitaciones y no debo de condenarme a mí mismo por esas limitaciones que tengo. Yo creo que eso es saludable, tú entender tus límites como persona, ¿verdad? Saber que hay una persona que posiblemente, vamos a hablar por decir algo, tienes miedo escénico, te da temor a hablarle a muchas personas y vas a encontrar personas que se le hace fácil hablar dentro de una multitud de gente. Ahorita tú hablabas sobre que tú cometiste un error, ¿verdad? Sí. Todavía no he terminado el cuento. A los 17 años, 16 o 17 años, yo cometí un error. Ahora bien, ¿qué pasó después? Las cosas no salieron bien. La culpa, esa autocondenación me llevó a mí por muchos meses. Esa culpa se trepó en mi espalda como una mochila. Y entonces ahorita mencionaba sobre un miedo escénico. Si tú te da temor hablar al frente a un sinnúmero de personas o un número de personas, te da miedo, te culpas por no saber lograr o vencer ese miedo escénico y comienzas a culparte y a lastimarte. Fíjate que en mi caso, yo no tenía miedo escénico. Pero una vez que cometí el error, muchos miedos comenzaron a desarrollarse en mí. Yo no tenía miedo escénico, pero entonces empecé a tener miedo escénico porque todo el mundo me estaba mirando. Porque yo había cometido un error. Y eso tuve que, por la ayuda del Señor, Dios comenzó a trabajar en mí. Y yo tuve que entender de que nadie es perfecto y que lo mejor que el ser humano puede recibir es el perdón del Señor. Eso es amén. Y lo bueno que Dios tiene es que tus pecados lo echa en el fondo del mar y más nunca se acuerda de ello. Eso es amén. Quiero hacer un paréntesis también. Yo creo mucho en la preparación académica de las personas. Hay personas que se preparan académicamente, van a la universidad,
y se preparan como terapeutas, como psicólogos, como psiquiatras. Y si tú estás teniendo algún problema para lidiar con la culpa, mi recomendación es que vayas donde un profesional. Sí, esa es una de las recomendaciones, que vayas a un terapeuta. A un terapeuta. Y de hecho hay muy buenos terapeutas cristianos. Amén. Preferiblemente. Amén. La culpa te puede llevar a un suicidio. Sí. Y lo reprendemos en el nombre En el nombre Jesús. del Señor. Lo reprendemos. Ahora, ahorita mencionaste el cuento, yo no terminé mi cuento. Ajá. Yo lo hice con la intención. Porque tenemos dos opciones. Yo tenía dos opciones. O seguir culpándome a mí mismo por haberle fallado al Señor, o ir y hablar con mi pastor y pedirle el consejo Amén. de qué hacer. Y fue la decisión que tomé después de varios días. Fui donde mi pastor, le dije lo que me había pasado, lo que había pasado, y el consejo de mi pastor fue: ahí está el altar. Qué bueno. Ahí está el altar, tírate de rodillas y como me lo dijiste a mí, cuéntaselo al Señor. Qué bueno, Dios. Y hice eso y Dios me levantó, quitó la culpa. Amén. Ahora, te dije que te quería decir algo, que no te fueras, porque te quería mostrar algo de lo que pasó con Pedro, después que negó al maestro, Gloribel. Y al igual que yo, y al igual que tú, salió huyendo. Y dice la Escritura en el capítulo 21 del libro de Juan, después de esto, después de haber negado al maestro, después de Cristo haber sido crucificado, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. De donde lo habían sacado, como se sentía culpable, volvió allá. Y es que la culpa, eso es lo que te hace. La culpa te hace volver donde tú estabas antes. Y dice que se fue entonces a pescar. Y ellos le dijeron: pues nosotros vamos contigo. Y el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca y arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y aquí es el punto que te quiero señalar. Escucha esto. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, Jesús ya la había preparado, y un pez encima de ellas, y pan. Aleluya, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y yo me voy a parar ahí, porque aquí hay un detalle hermoso que el Señor le quiere enseñar a Pedro y te lo quiere enseñar a ti, como me lo enseñó a mí. Escucha lo que te voy a enseñar en esta hora. Yo he enseñado muchas veces que todo lo que la Biblia trae es una enseñanza para nosotros. Y te voy a decirte algo que tiene la Biblia. La Biblia tiene mucha cultura hebrea. Y a veces nosotros no entendemos lo que la Biblia trae porque desconocemos de la cultura hebrea. Pero cuando tú indagas un poquito, te das de cuenta, o aprendes o conoces, que los números tienen mucho significado dentro de la cultura hebrea. Y tú sabes lo que significa el número 153 en número, el valor que tiene.
En el libro de Isaías, en el capítulo 43, verso 3 dice, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. El número 53 tiene ese valor numérico dentro de la cultura hebrea. Pero no solamente tiene ese valor. Ese número 153 también tiene el valor de la confesión de Pedro. Cuando el Señor los lleva allá y les pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y dice la historia bíblica que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esa confesión de Pedro tiene el valor numérico de 153. Lindo. Entonces yo quiero que tú sepas cuál es el milagro aquí. El milagro aquí es que Pedro había negado al maestro y se sentía culpable, pero ahora Jesús le está diciendo aquí, yo todavía recuerdo que tú fuiste quien me confesaste. Qué lindo. Todavía tú eres útil, todavía la confesión que tú hiciste de mí, todavía esa confesión está vigente. Qué lindo. Óyeme, posiblemente tú te estés llenando de culpa. Qué lindo es Dios. Y habrás hecho un montón de cosas por el Señor. Y a lo mejor tú dirás que el Señor se olvidó, pero el Señor no se ha olvidado de lo que tú has hecho. Amén. El Señor te está diciendo, todavía yo recuerdo lo mucho que tú salías a predicar. Qué lindo. Todavía yo recuerdo cuando tú ibas a los hospitales. Todavía yo recuerdo cuando tú orabas por los enfermos. Todavía yo recuerdo cuando tú ministrabas en las campañas evangelísticas. Todavía yo recuerdo cuando tú dirigías el culto de oración, cuando tú dirigías los cultos de adoración. Todavía yo me acuerdo. Qué lindo. No dejes que la culpa te limite porque Jesús te perdona. Qué lindo es el Señor. Hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Así que vamos a reprender esa culpa en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hay esperanza todavía para ti. Amén. Perdónate, que Cristo ya te perdonó. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto ha sido cortito el día de hoy, pero esperemos en Dios que hayas recibido el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón. No olvides suscribirte a este canal. Suscríbete. Dios te bendiga.